Durante más de 100 días hemos vivido el desarrollo de una pandemia. Para muchos, esta visión casi post-apocalíptica nos ha tomado de sorpresa. Lo cierto es que la pandemia por el COVID-19 recrudece, se expande y ningún país en el mundo tiene una seguridad o fecha de cuándo se le podrá poner fin a este virus. Esta pandemia desde el eje social agudiza las contradicciones de clase que generan la desigualdad. Una de las consecuencias más severas es la intensificación de las desigualdades tanto económicas como sociales, resultado de las estrategias de contención que los gobiernos, a manera de pretexto, han adoptado en el contexto actual. El gobierno de Moreno presentó un mal manejo de la salud pública, puesto que se aprovecharon para alterar los precios de equipamiento médico para beneficiarse, mientras otros morían de hambre. Se presenció los despidos de personal médico en plena crisis sanitaria y se prefirió pagar la deuda externa antes que la moratoria para poder adquirir insumos médicos y evitar más muertes. Pero esta realidad se la vive también en Estados Unidos. Su mal manejo sanitario es notorio en las altas cifras de muertes y contagios. Trump se ha mantenido más preocupado en hacer polémica con China que combatir con el propio virus. En la educación superior, el gobierno de Moreno y su ministro de Finanzas, Richard Martínez, realizó el recorte presupuestario de aproximadamente $100 millones a 32 universidades públicas para supuestamente enfrentar esta pandemia, generando indignación por parte de docentes y universitarios ante tal atropello. La perfecta excusa para seguir acogiéndose al neoliberalismo, mientras que por un lado priorizaron el pago de la deuda externa a los acreedores internacionales. Por otro lado, el pueblo se muere de hambre y por el COVID-19. Exigimos comida y medicina para el pueblo. Este recorte trajo fenómenos importantes. La comunidad universitaria se unió para luchar contra este atropello. Y lo hicimos en el lugar nato de la lucha del movimiento universitario. Lo hicimos en las calles. Transformación universitaria se hizo presente. Se emitió también una acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional, puesto que en el artículo 165 de la Constitución señala que incluso en un estado de excepción no se puede tocar los recursos destinados a la educación y a la salud. Con las movilizaciones, se espera que la Corte Constitucional cumpla sus propios dictámenes de constitucionalidad y garantice la educación de los jóvenes estudiantes, especialmente de los que provienen de hogares pobres, que son principales usuarios de la educación pública. Necesitamos el presupuesto para la universidad, para garantizar una educación para todos, una educación en igualdad de condiciones en medio de esta pandemia y con el inicio del semestre virtual en todas las universidades. Exigimos internet y tablets para los estudiantes más necesitados. A pesar de las explicaciones incoherentes por parte del presidente Moreno y del ministro Richard Martínez, la Corte Constitucional decidió tomar cartas en el asunto ante esta denuncia y pronunciarse en primera instancia en contra del recorte. Esa decisión todavía no está ratificada, por la que demandamos a la Corte Constitucional que se pronuncie a favor de la educación de la juventud universitaria, que se ratifique en rechazar el recorte del presupuesto universitario por ser inconstitucional e inmoral.
La lucha no termina. La lucha es de todos quienes somos la educación superior, quienes queremos que nuestros derechos se respeten. Se debe entender que el gobierno nos quiere ignorantes y eso no debe ser más una realidad. Solo depende de nosotros acabar con las injusticias. Nos indigna la corrupción de este gobierno. Por un lado, se gastan el dinero del presupuesto universitario para pagar la deuda externa y por otro lado, se roban el dinero del recurso público con los varios casos de corrupción denunciados hasta el momento. Es la herencia del correísmo, ahora con el morenismo. Que todos los corruptos vayan presos y devuelvan lo robado ya. Seguiremos en la lucha por el presupuesto para la educación y no para la corrupción. Por comida y medicina para el pueblo y junto a nuestra consigna histórica y en las calles con las propuestas, gritaremos. Luchar y estudiar junto al pueblo por la revolución.